Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo vamos a analizar el aceite Ravenol VMO 5W40. Y asiento, ponte cómodo y empezamos. Ravenol es un fabricante de lubricantes de origen alemán que durante estos últimos 3-4 años se ha hecho muy popular, y dentro de su amplísimo catálogo, que eso hay que reconocerlo, Ravenol tiene uno de los mayores catálogos de lubricantes que hay actualmente de entre todos los fabricantes de lubricantes, pues nos encontramos este modelo, el Ravenol VMO, el cual pertenece a su gama media. Comenzamos con la ficha técnica declarada por el fabricante, y aquí, como viene siendo habitual, Ravenol tiene unas fichas técnicas de lo más completas que hay, ya que te especifica todos los detalles, a diferencia de otros muchos fabricantes donde te dan 4 datos bailados y de forma muy parca. Densidad a 20 grados, 848, aspecto visual amarillo marrón, viscosidad cinemática a 100 grados, 13,3, viscosidad cinemática a 40 grados, 80 e índice de viscosidad 170. Viscosidad HTHS, que es una viscosidad que se obtiene estresando el aceite, sometiéndolo a alta carga y alta temperatura en varios ciclos a 150 grados, da un valor 4. Viscosidad a 30 grados bajo cero, que es a la temperatura a la que se han de medir todos los aceites que quieran homologarse de forma oficial como 5W, da un valor 6375. Y si nos fijamos en la tabla SAE J300, que es la que marca los baremos de viscosidad que han de tener los aceites para poder homologarse con distintos tipos de SAE, vemos que, por ejemplo, para esta prueba, para poder homologar un aceite como 5W, la viscosidad máxima que puede tener el aceite para poder homologarse como 5W es de 6600. Podemos ver que en esta prueba da 6375, que está por debajo de ese límite máximo de 6600, lo que significa que indudablemente este aceite se trata de un 5W, pero no es de los 5W que mejor se comportan a baja temperatura. En cuanto a la simulación de bombeo, que también es una prueba que han de realizarse en todos los aceites, en este caso a 35 grados bajo cero, para poder homologar un aceite como 5W, da un valor de 27.000, que en este caso el límite máximo es 60.000, luego que indudablemente este aceite se trata de un 5W. En cuanto al punto de vertido, punto de congelación 45 grados bajo cero, es un valor promedio, no es ni mucho menos un mal valor, aunque por este mismo canal han pasado aceites más gama alta dentro del propio fabricante Ravenol que consiguen mejores puntos de congelación. En cuanto al porcentaje de evaporación, NOAC da un valor 8,8, que nuevamente es un valor promedio. Yo suelo indicar que como norma general empieza a ser un buen valor a partir de que se encuentra por debajo del 8%, aunque esto va a depender también mucho no solo de la propia composición de la base del aceite, sino también como la viscosidad, porque por ejemplo a igualdad de composición no se evapora igual, por ejemplo un 0W20 que un 10W60, en este caso 8,8 es un valor promedio. En cuanto al punto de inflamación, 242 grados, que es un valor relativamente elevado, si bien nuevamente es cierto indicar que no va a batir ningún récord aquí en el canal, ya que hemos visto aceites también incluso dentro de la propia Ravenol con puntos de inflamaciones superiores, pero en este caso, tratándose de un aceite que está considerado por la propia Ravenol como gama media, es un buen valor. En cuanto al TBN, que mide la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos que tiene el aceite, da un valor 8,7, que teniendo en cuenta que este aceite, ya os adelanto, se trata de un aceite ACAC3 Mid-Subs, es un buen valor. Y en cuanto a la concentración de cenizas, esta es la forma de residuo que se queda cuando se queda el aceite, da un valor 0,77, que indudablemente estamos delante de un aceite denominado Mid-Subs, como es el caso de un aceite ACAC3, el cual tiene un límite máximo permitido de concentración de cenizas de 0,8. En cuanto a las normas de homologación, el fabricante nos indica que se trata de un aceite ACAC3, con lo que es un aceite denominado Mid-Subs y es compatible en vehículos que equipen sistemas de posttratamiento de gases como DPF, FAP, GPF, SCR, y también nos indica que homologa la norma API-CF, así como también API-SN. En cuanto a normas de homologación, nos indica que aprueba la norma BMW LL04, GM Texos 2, Mercedes-Benz 22931 y 22951, así como el grupo BAG 505-50501. Y también nos indica que se puede utilizar en donde se requiera la norma del grupo Chrysler MS 11106, grupo
fotografía 9.55535GH2 y S2, Grupo Ford WSS M12 917A, Porsche A40, y yo creo que aquí hay una errata porque dentro de las normas de Porsche las normas A son aceites full saps y las normas C son aceites mid saps, luego que aquí en vez de indicar Porsche A40 debería indicar Porsche C40, así como también donde se requiera la norma del grupo Volkswagen 50200. Al igual que ocurre con otros aceites con norma CAC3 o aceites que no sean CAC3, como puede ser también por ejemplo una CAC2 o cualquier otra norma CAC denominado mid saps. Si bien son aceites que vienen preparados específicamente para vehículos que equipen sistema de posttratamiento de gases, también se puede utilizar sin problema alguno en vehículos que no equipen sistema de posttratamiento de gases. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio: viscosidad cinemática a 40 grados 78,3, viscosidad cinemática a 100 grados 13,2 e índice de viscosidad 171, muy fiel a lo que declara el fabricante en la ficha técnica. TBN, que mide la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos que tiene el aceite, da un valor 8,1, no es un mal valor, si bien es cierto ha dado ligeramente por debajo de esos 8,7 que declara el fabricante en la ficha técnica, sigue estando dentro de quizás valores promedios no, pero sí ligeramente por encima comparados con otros aceites ACAC3. También hay que tener en cuenta que no todas las partidas de aceite salen exactamente iguales, así como también los laboratorios tienen pequeños márgenes de error. Y en cuanto al TAN, que es la acidez inicial que tiene el aceite, da un valor 1,84, que este es un valor promedio comparado con otros aceites equivalentes. Aquí suelo indicar que es interesante, aunque no primordial, que la diferencia inicial entre lo que es la reserva alcalina y lo que es la acidez, el TBN y el TAN, sea lo mayor posible, ya que conforme el aceite vaya acumulando horas de trabajo dentro de un motor y vaya neutralizando distintos tipos de ácido que se genera en la quema del combustible, principalmente derivados de reacciones químicas que se generan también con los compuestos de azufre. Entre los distintos tipos de ácido tenemos por ejemplo el ácido sulfúrico, pues es el propio aceite el encargado de neutralizar esos ácidos para que no ataquen a los componentes internos del motor, así como tampoco al propio aceite. La reserva alcalina se va a ir reduciendo poco a poco y por otro lado lo que es la acidez va aumentando. Llegará un momento en que el TBN y el TAN se aproximen muy peligrosamente o incluso que se lleguen a invertir, que el TAN se quede por encima de la reserva alcalina, y ese sería un indicador para realizar el cambio de aceite. En cuanto al resto de parámetros no se ha medido, pero ya os adelanto que Ravenol, lo que indica en la ficha técnica, luego suele ser muy fiel a la realidad, así que en cuanto a punto de congelación, punto de inflamación, bombeo, porcentaje de evaporación, podemos creer bastante fielmente lo que dice el fabricante. Y en cuanto a la concentración de azufre, teniendo en cuenta que se trata de un aceite ACAC3 mid saps y viendo el paquete de aditivos que ahora vamos a pasar a detallar, sospecho que estaría en torno a 0,2, 0,25 aproximadamente. Pasamos al paquete de aditivos: molibdeno, que es un aditivo que hace función de modificador de fricción, ayuda a reducir el consumo del combustible, el sonido del motor y el desgaste, 61 partes por millón. No es un valor ni mucho menos exagerado, por este mismo canal han pasado aceites con mayores concentraciones, pero hay que tener en cuenta que también hay muchos fabricantes que el molibdeno directamente no lo utilizan. En este caso 61 pues sí lleva, pero no es una concentración muy elevada. Fósforo y zinc juntos forman un compuesto conocido como ZDDP, su principal función la de antidesgaste y antioxidante. Estos dos compuestos juntos los vamos a encontrar sí o sí en todos los aceites de motor. 681, 774, valores promedios comparados con otros aceites ACAC3 equivalentes. Boro es un aditivo que, dependiendo del tipo de boro utilizado, así como también de su concentración, cumple distintas funciones. En este caso lleva 36 partes por millón, es una concentración bastante reducida. En principio quiero pensar que este boro, su principal función es la de dispersante, para mantener a tener las partículas de suciedad en suspensión y así llevarlas de forma más fácil al filtro. Magnesio es un aditivo que hace función de detergente neutralizante, en este caso lleva tan solo 6, es una concentración muy reducida, una concentración casi homeopática. Y en cuanto al calcio, que es un aditivo que junto con el magnesio hace función de detergente neutralizante e indudablemente es el principal aditivo detergente neutralizante que utiliza este aceite, lleva 1879 partes por millón, que es un valor promedio comparado con otros aceites ACAC3 equivalentes. Wolframio no se ha medido y si bien es cierto que es un aditivo que hace función antidesgaste y antioxidante, así como también inhibidor de la corrosión, suele ser como la firma personal de los modelos gama alta de Ravenol. En este caso estamos delante de un aceite gama media del fabricante Ravenol. Estoy bastante convencido que este aceite no lo utiliza. Y en cuanto al titanio, que también tiene propiedades muy parecidas al wolframio, en este caso sí se ha medido y no se ha utilizado. En cuanto al parámetro de oxidación, es un indicador que miden algunos laboratorios y que los aceites nuevos
nuevos, vírgenes, sin utilizar, como es el caso, nos sirve como guía para intuir aproximadamente si el fabricante ha podido utilizar o no éster en la formulación del aceite. En este caso, con un valor 8 podemos estar bastante convencidos que este aceite no contiene éster. Aquí os dejo una captura de lo que es el documento en PDF que me manda a mí el laboratorio con los resultados. Para el que esté interesado en echarle un vistacico, pues puede pausar el vídeo y verlo. Aprovecho para recordarte que si te gusta la temática de mis vídeos no olvides suscribirte y, muy importante, dale a la campanita para que así seas primero en enterarte de todas las novedades que traiga el canal. Pasamos a la espectroscopia, en este caso por absorbancia con las crestas hacia arriba, y es aquí donde vamos a poder comprobar qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante para la formulación de la base de este aceite. Hay un par de crestas a las que siempre tenemos que prestar especial atención. Hay una micro cresta que se forma en torno a 1740, 1750. Esa cresta se eleva muchísimo cuando el fabricante ha utilizado éster. Recordar, el éster pertenece a la base grupo 5. En este caso es una cresta prácticamente inexistente y unido al parámetro de oxidación de tan solo 8, podemos estar completamente seguros que este aceite no contiene éster. Y la siguiente cresta también muy a tener en cuenta, la que se forma en torno a 722, que es la que hay en la parte de la derecha, podemos comprobar que está prácticamente alineada con la línea de 1, señal que la base predominante utilizada para la formulación de este aceite es aceite base grupo 3. En esta otra espectroscopia, en este caso por transmitancia, podemos ver el mismo patrón de crestas, pero en este caso apuntando hacia abajo, la que se forma en torno a 1750. Nuevamente, si el fabricante hubiese utilizado éster para mejorar lo que es la base del aceite, esa cresta sería mucho más pronunciada y superaría holgadamente la línea de 10, no es el caso. Y por último, la cresta que se forma en torno a 722, nuevamente está completamente alineada con 1, señal que la base predominante utilizada para la formulación de este aceite es aceite base grupo 3. Aquí tenemos la hoja de seguridad, que este documento como tal no hay que entenderlo como la receta completa del aceite, ya que no lo es. Este documento lo que tienen que hacer los fabricantes es indicar si han utilizado algún tipo de compuesto que esté considerado como potencialmente tóxico y perjudicial para la salud. Aparece un compuesto con código CAS 64742-547 con una concentración comprendida entre un 50 y un 80% y se trata de aceite base HC, perteneciente a las bases grupo 3. En esta tabla aparecen los distintos grupos en donde se clasifican los distintos tipos de base que se utilizan para la formulación de los aceites. Base grupo 1, 2 y 3 son los aceites base que provienen directamente del crudo de origen mineral, y luego tenemos las bases grupo 4 y la base grupo 5. Base grupo 4 son los conocidos como aceites base PAO y base grupo 5 son los que se conocen como el éster, los naftalenos alquilados o el PAG. Las bases grupo 5 son realmente las que están consideradas como 100% sintéticas porque son las que son sintetizadas en laboratorio. Las bases grupo 1, 2 y 3 son las que, como he indicado, provienen directamente del crudo, es por ello que se determina que son de origen mineral, aunque sí que hay que indicar que hay una notable diferencia de calidad de base con respecto a pasar de un grupo 1 a un grupo 2 y a un grupo 3. Conforme el grupo aumenta, la base del aceite es sometido a distintos procedimientos en donde, gracias a someterla a alta carga y alta temperatura con bombardeo de hidrógeno, se pueden reordenar sus moléculas para así obtener una base muy pura, muy limpia y mucho más indicada para su utilización en bases de aceite, como es este caso. El Ravenol VMO que acabamos de ver, su composición es completamente base grupo 3. Bien, y llegamos al apartado de las conclusiones finales en cuanto a la base utilizada. Como hemos podido comprobar, se trata de aceite base grupo 3, HC, aunque en este caso, teniendo la cresta de 722 completamente alineada con 1, sospecho que la base utilizada es, dentro de las bases grupo 3, una de las que podemos considerar de las gamas más altas, conocida como VHVI. En cuanto a las propiedades físicas, sin ser propiedades físicas excepcionales, son buenas propiedades físicas, buen punto de inflamación, buen punto de congelación, relativo bajo porcentaje de evaporación NOAC, en este aspecto todo correcto. Y en cuanto al paquete de aditivos, pues no es ni mucho menos el mejor paquete de aditivos que ha pasado por aquí por el canal dentro de aceite ACAC3. Por este mismo canal hemos visto paquetes de aditivos mucho más completos, pero tampoco es el peor paquete de aditivos que ha pasado por aquí por el canal dentro de los aceites ACAC3. Hemos visto incluso paquetes de aditivos más sencillos. Sí que es verdad que, siendo Ravenol, que aquí en el canal le tenemos mucho cariño porque en su gama alta, no en este caso, pero sí que tiene aceites excepcionales. Este no es el caso. Es un aceite gama media y, como tal, pues el fabricante ha utilizado cosas consideradas, como es el caso, gama media. Podemos decir que es un aceite muy correcto.
No destaca especialmente en nada, tampoco tiene ni mucho menos ningún tipo de carencia y de defecto, como hemos podido ver, tratándose de un aceite base grupo 3. Es un aceite bastante completico y con buenas propiedades físicas, pero eso, dentro de los aceites base grupo 3, conocidos coloquialmente como semisintéticos. Para los que seáis nuevos en el canal, o bien si sois veteranos, os hago un pequeño refresco, y es que en Alemania es el único país que conozco en donde el etiquetado que se le da a los aceites está regulado por ley, y solo los aceites que el fabricante para su composición ha utilizado bases PAO pertenecientes a las bases grupo 4 o bases pertenecientes a las bases grupo 5, como son los naftalenos alquilados, el éster o el PAG, solo esos aceites se pueden etiquetar como completamente sintéticos con la palabra Vollsynthetis. Seguro que lo he pronunciado mal, pero se entiende. Aquí en la imagen os dejo un ejemplo. Como podéis ver, por ejemplo, en este aceite, el Ravenol VSI, también un 5W40, aunque en este caso el VSI es un aceite full saps, a diferencia del Ravenol VMO, que es un aceite mid saps, pero bueno, nos sirve como ejemplo. Podemos ver que en el etiquetado indica claramente Vollsynthetis, que traducido del alemán al castellano quiere decir completamente sintético. En el caso de que esta palabra no aparezca en el propio etiquetado del aceite, también podéis ver en la descripción de la página web oficial. Vaya a la página web, ponéis el idioma en alemán y podemos ver nuevamente el aceite que he puesto como ejemplo, el Ravenol VST, en donde pone el tipo de aceite Vollsynthetis, completamente sintético. A diferencia de, por ejemplo, el Ravenol VMO, el aceite del cual estamos haciendo el vídeo, en donde el propio fabricante, a diferencia de indicarte que es un Vollsynthetis, es un sintetis, que en este caso es un sintético, que ya con esto podemos intuir que se trata de un aceite base grupo 3. ¿Quiere decir que porque este aceite no sea un Vollsynthetis, sino un aceite sintetis, sea un aceite malo? No, no estoy diciendo de que los aceites base HC sean malos, que ya hay más de uno que me dice que era un hater, que solo recomiendas PAO, solo recomiendas éster. Vale, pero porque son los mejores aceites, pero no quiere decir que un aceite que sea base HC, como es este caso, o muchos otros aceites base HC que han pasado por el canal, sean malos aceites. Todo va a depender del precio que estés pagando por él, lógicamente. Lo que no puede ser que algunos fabricantes te quieren cobrar un aceite base HC a precio de PAO. Entonces no, en ese caso no es una buena compra. Una buena compra de un aceite base HC está si está dentro de unos precios más o menos acordes a la calidad de la base que te está ofreciendo el fabricante. En cuanto al precio, este aceite en concreto, que se puede encontrar en garrafa de 5 litros, pues dependiendo si la tienda tiene alguna oferta o no, lo vayas a encontrar en torno al rango de los 50 euros. Hay veces que lo vayas a encontrar un poquito más barato, 48, 49 euros, y otras veces un poquito más caro, 52, 53 euros lo podéis encontrar. Me parece un poco caro, porque si por ejemplo lo comparamos con el que he indicado antes, por ejemplo con un Ravenol VSI, si bien es cierto no son exactamente los mismos aceites, ya que esto es un aceite ACA-C3 y el VSI es un aceite full saps, un aceite ACA3B4, son aceites destinados para distintos tipos de vehículos, pues vemos que el VSI, llevando una alta concentración de PAO, vale prácticamente lo mismo que este Ravenol VMO, que no lleva nada de PAO. De hecho, la propia Ravenol etiqueta el VSI como gama media alta con el Vollsynthetis, y este es un sintetis. Entonces me parece caro cuando, por ejemplo, dentro de la propia Ravenol tenemos ejemplos de dos aceites que son notablemente diferentes y que uno es notablemente mejor que otro y te está cobrando prácticamente lo mismo. También es cierto que en este rango de precio, con esta viscosidad y esta norma ACEA 5W40 ACA-C3, no hay nada que destaque especialmente. Dentro de estos 50 euros aproximadamente, sí que por ejemplo nos tendríamos que ir un aceite que es bueno y fácil de conseguir, el Mobil 1 ESP 0W40, que sí, que sé que es un 0W40 y tampoco es justo compararlo de tú a tú con este que es un 5W40, pero los dos te van a cumplir perfectamente para un vehículo relativamente moderno que tenga de 15 años para acá, y el Mobil 1 SP 0W40 es mejor aceite, ya lleva base GTL, ya lleva PAO, ya lleva éster y lleva un paquete de aditivos más completo que este VMO. Que a ver, como tal no estoy diciendo que este aceite sea malo, no lo es, pero no es un aceite que destaque especialmente, y ya yéndote a los 50 euros, 54, 55 euros, ya tienes otras alternativas que considero que son mejores aceites. Poquito más caro que este, por ejemplo, pero no mucho más caro, ni siquiera llegando a los 60 euros, por ejemplo tenéis de Extreme
el 5W40 tiene un modelo en aceite ACEA-C3 que ya lleva un 40% de PAO, un 5% de naftalenos alquilados y el paquete de aditivos notablemente más completo que el TVMO. Entonces, tampoco es que me parezca carísimo, que tampoco lo es, por este mismo canal han pasado burradas relación calidad-precio catastróficas, pero tampoco veo un aceite que diga, hostia, es que pago un poco más que en otras marcas, por ejemplo, como puede ser Shell o puede ser Móvil en su gama 3000 o puede ser Petronas, por ejemplo, que valen 10-15 euros más baratos que este y no son peores que este aceite. Y ya os digo que por poco más os podéis dar el salto a ya un aceite que en su composición el fabricante haya utilizado base grupo 4 y base grupo 5. Entonces se encuentra ahí en tierra de nadie, que no es un aceite que, como tal, ya digo, no es un aceite malo, pero por el rango de precio no es un aceite que se pueda decir que es un chollo, que es cojonudo y que os tiréis a por él, porque ya os digo, mirando en otros fabricantes que no sean Ravenol, hay muchos 5W40 CAC3 base grupo 3, a grandes rasgos te está ofreciendo el fabricante prácticamente lo mismo en cuanto a composición de base y paquetes de aditivos y te está ahorrando 10-15 euros. O ya puestos los 50 euros no te va a costar nada gastarte 10 euros más, porque son 10 euros al año en diferencia de precio de aceite, que no es nada, es menos de 1 euro al mes de diferencia, y ya vas a encontrar aceites con mejores composiciones. Entonces es un aceite que está ahí en tierra de nadie, que desde mi punto de vista, o bien la propia Ravenol, desde mi punto de vista, podría reformular y mejorarlo un poquito, sin llegar a la calidad del gama alta 5W40 CAC3 que tiene la propia Ravenol, que es el Ravenol RUP, pero ya te está yendo a 90 euros 5 litros, sin llegar a eso, pero sí que podría reformularlo, meterle, ¿qué te digo yo? Pues un poquito de PAO, como suelen llevar algunos modelos de Ravenol gama alta, y a lo mejor prácticamente mantenerle el precio un poquito más, siempre por debajo de la barrera de los 60 euros. Este aceite considero que es un poco mejorable en ese aspecto y que en ese caso ya sí que sería un precio más acorde en relación calidad de producto, precio de materias primas, lo que te está ofreciendo el fabricante. Entonces, ya os digo, sin ser un mal aceite, que no es ni mucho menos un aceite, es un aceite correcto, que cumple dentro de los aceites base HC, sí que tiene buenas propiedades físicas en cuanto a inflamación, congelación y evaporación, pero ya os digo que prácticamente por 10-15 euros menos hay muchos fabricantes que prácticamente te están ofreciendo lo mismo, pero es que por esos 10-15 euros hay muchos otros fabricantes que ya te están ofreciendo un mucho mejor aceite. Y hasta aquí el final del vídeo, compártelo, que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica, y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.